Fedón o del alma. Equécrates, Fedón, ¿estuviste tú mismo cerca de Sócrates el día que bebió la cicuta en la prisión, o solo sabes de oídas lo que pasó? Yo mismo estaba ahí, Equécrates. ¿Qué dijo en sus últimos momentos y de qué manera murió? Te escucharé con gusto, porque no tenemos a nadie que de Flión te vaya a Atenas, ni tampoco ha venido de Atenas ninguno que nos diera otras noticias acerca de este suceso, que la de que Sócrates había muerto después de haber bebido la cicuta. Nada más sabemos eso. ¿No habéis sabido nada de su proceso ni de las cosas que ocurrieron? Sí, lo supimos, porque no ha faltado quien nos lo refiera, y solo hemos extrañado el que la sentencia no hubiera sido ejecutada tan luego como recayó. ¿Cuál ha sido la causa de esto, Fedón? Una circunstancia particular. Sucedió que la víspera del juicio se había coronado la popa del buque que los atenienses envían cada año a Delos. ¿Qué buque es ese? Al decir de los atenienses, es el mismo buque en que Teseo condujo a Creta en otro tiempo a los 7 jóvenes de cada sexo, que salvó salvándose a sí mismo. Dícese que cuando partió el buque, los atenienses ofrecieron a Apolo que si Teseo y sus compañeros escapaban de la muerte, enviarían todos los años a Delos una expedición, y desde entonces nunca han dejado de cumplir este voto. Cuando llega la época de verificarlo, la ley ordena que la ciudad esté pura y prohíbe ejecutar sentencia alguna de muerte antes que el buque haya llegado a Delos y vuelto a Atenas. Y algunas veces el viaje dura mucho, como cuando los vientos son contrarios. La expedición empieza desde el momento en que el sacerdote de Apolo ha coronado la popa del buque, lo que tuvo lugar, como ya te dije, la víspera del juicio de Sócrates. He aquí por qué ha pasado tan largo intervalo entre su condena y su muerte. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Quiénes fueron los amigos que permanecieron cerca de él? Quizá los magistrados no le permitieron asistirle en los últimos momentos, y Sócrates murió privado de la compañía de sus amigos. No, muchos de sus amigos estaban presentes en gran número. Tómate el trabajo de referírmelo todo hasta lo más minucioso, a no ser que algún negocio urgente te lo impida. Nada de eso, estoy desocupado y voy a darte gusto, porque para mí no hay placer más grande que recordar a Sócrates, ya hablando yo mismo de él, ya escuchando a otros de él que de él hablen. De ese mismo modo encontrarás dispuestos a tus oyentes, y así comienza y procura en cuanto te sea posible no omitir nada. Verdaderamente este espectáculo hizo sobre mí una impresión extraordinaria. Yo no experimentaba la compasión que era natural que experimentase asistiendo a la muerte de un amigo. Por el contrario, Equécrates, al verle y escucharle, me parecía un hombre dichoso. Tanta fue la firmeza y dignidad con que murió. Creí yo que no dejaba este mundo sino bajo la protección de los dioses, que le tenían reservada en el otro una felicidad tan grande que ningún otro mortal ha gozado jamás. Otro igual, y así no me vi sobrecogido de esa penosa compasión que parece debía inspirarme esta escena de duelo. Tampoco sentía mi alma el placer que se mezclaba ordinariamente en nuestras pláticas sobre la filosofía, porque en aquellos momentos también fue este el objeto de nuestra conversación, sino que en lugar de esto yo no sé qué extraordinario situación pasaba, pero sentía como una mezcla hasta entonces desconocida de placer y dolor, cuando me ponía a considerar que dentro de un momento este hombre admirable iba a abandonarnos para siempre, y cuando estaban presentes se hallaban poco más o menos en la misma disposición. Se nos veía tan pronto sonreír como derramar lágrimas, sobre todo Apolodoro. Tú conoces a este hombre y su carácter. ¿Cómo no he de conocer a Apolodoro? Se abandonaba por entero a esta diversidad de emociones, y yo mismo no estaba menos turbado que todos los demás. ¿Quiénes eran los que se encontraban allí, Fedón? De nuestros compatriotas estaban Apolodoro, Critobulo y su padre Critón, Hermógenes, Epígenes, Esquines y Antístenes. También estaba Ctesipo, del pueblo de Peana, Menexenes y algunos otros del país. Platón creo que estaba enfermo. ¿Y había extranjeros? Sí. Simias de Tebas, Cebes y Fedondes, y de Megara Euclides y Terpsión. Aristipo y Clembotro, ¿no estaban ahí? No, se decía que estaban en Egina.
¿No había otros? Creo que poco más o menos estaban los que te he dicho. Ahora bien, ¿sobre qué decías que había versado la conversación? Todo te lo puedo contar punto por punto, porque desde la condenación de Sócrates no dejamos ni un solo día de verle. Como la plaza pública donde había tenido lugar el juicio estaba cerca de la prisión, nos reunimos allí de madrugada y conversando aguardábamos que se abriera la cárcel, que nunca era temprano. Luego se abría, entrábamos y pasábamos ordinariamente todo el día con él, pero el día de la muerte nos reunimos más temprano que de costumbre. Habíamos sabido la víspera, al salir por la tarde de la prisión, que el buque había vuelto de Delos. Convenimos todos en ir al día siguiente al sitio acostumbrado, lo más temprano que se pudiera, y nadie faltó a la cita. El alcaide, que comúnmente era nuestro introductor, se adelantó y vino donde estábamos para decirnos que esperáramos hasta que nos avisara, porque los 11, nos añadió, están en este momento mandando quitar los grillos a Sócrates y dando orden para que muera hoy. Pasados algunos momentos vino el alcaide y nos abrió la prisión. Al entrar encontramos a Sócrates, a quien acababan de quitar los grilletes, y a Jantipa, ya lo conoces, que tenía uno de sus hijos en los brazos. Apenas nos vio y comenzó a deshacerse en lamentaciones y a decir todo lo que las mujeres acostumbran en semejantes circunstancias. Sócrates, gritó ella, hoy es el último día en que te hablarán tus amigos y en que tú les hablarás. Pero Sócrates, dirigiendo una mirada a Critón, le dijo, que la lleven a su casa. En el momento algunos esclavos de Critón condujeron a Jantipa, que iba dando gritos y golpeándose el rostro. Entonces Sócrates, tomando asiento, dobló la pierna, libre ya de los hierros. La frotó con la mano y nos dijo, es cosa singular, amigos míos, lo que los hombres llaman placer y qué relaciones maravillosas mantiene con el dolor, que se considera como su contrario, porque el placer y el deber no se encuentran nunca a un mismo tiempo, y sin embargo, cuando se experimenta el uno, es preciso aceptar el otro, como si un lazo natural los hiciese inseparables. Siento que a Esopo no haya ocurrido esa idea porque hubiera inventado una fábula, y nos hubiese dicho que Dios quiso un día reconciliar estos dos enemigos, y que no habiendo podido conseguirlo los ató a una misma cadena, y por esta razón, en el momento que uno llega, se ve bien pronto llegar a su compañero. Yo acabo de hacer la experiencia por mí mismo, puesto que veo al dolor que los hierros me hacían sufrir en esta pierna, y sucede ahora el placer. Verdaderamente, Sócrates, haces bien en traerme este recuerdo, porque a propósito de las poesías que has compuesto, de las fábulas de Esopo que has puesto en verso y de tu himno a Apolo, algunos, principalmente Ebeno, me han preguntado recientemente por qué motivo te habías dedicado a componer versos desde que estabas preso, cuando no lo has hecho en toda tu vida. Si tienes algún interés en que pueda responder a Ebeno cuando vuelva a hacerme la misma pregunta, y estoy seguro de que la hará, dime qué le contesto. Pues bien, mi querido Cebes, dile la verdad que no lo he hecho seguramente por hacerme su rival en poesía, porque yo sabía que esto no me era fácil, sino que lo hice por depurar el sentido de ciertos sueños y aquietar mi conciencia respecto de ellos, para ver si por casualidad era la poesía aquella de las bellas artes a que me ordenaban que me dedicara, porque muchas veces en el curso de mi vida un mismo sueño me ha aparecido tan pronto con una forma como con otra, pero prescribiéndome siempre la misma cosa. Sócrates me decía, cultiva las bellas artes. Hasta ahora había tomado esta orden por una simple indicación, y me imaginaba que, a la manera de las excitaciones con que alentamos a los que corren en la lid, estos sueños que me prescribían el estudio de las bellas artes me exhortaban solo a continuar en mis ocupaciones acostumbradas, puesto que la filosofía es la primera de las artes, y yo vivía entregado por entero a la filosofía. Pero después de mi sentencia y durante el intervalo que me dejaba la fiesta del Dios, pensé que si eran las bellas artes en el sentido estricto a las que querían los sueños que me dedicara, era preciso obedecerles, y para tranquilizar mi conciencia, no abandonar la vida hasta haber satisfecho a los dioses, componiendo al efecto versos según lo ordenaba el sueño. Comencé pues por cantar en honor del Dios, cuya fiesta se celebraba.
enseguida reflexionando que un poeta, para ser un verdadero poeta, no debe componer discursos en versos, sino inventar ficciones, y no reconociendo en mí este talento, me decidí a trabajar sobre las fábulas de Esopo. Puse en verso las que sabía y que fueron las primeras que vinieron a mi memoria. He aquí, mi querido Cebes, lo que habrás de decir a Ebeno. Salúdale también en mi nombre y dile que si es sabio que me siga, porque al parecer hoy es mi último día, puesto que los atenienses lo tienen ordenado. Entonces Simias dijo: Sócrates, ¿qué consejo das a Ebeno? Verdaderamente he hablado con él muchas veces, pero a mi juicio no se prestará muy voluntariamente a aceptar tu invitación. ¿Qué? ¿Ebeno no es filósofo? Por tal lo tengo, respondió Simias. Pues bien, dijo Sócrates, Ebeno me seguirá como todo hombre que se ocupa dignamente en filosofía. Sé bien que no se suicidará porque esto no es lícito. Diciendo estas palabras se sentó al borde de su cama y puso los pies en la tierra. Y habló en esta postura todo el resto del día. Cebes le preguntó: ¿Cómo es, Sócrates, que no es permitido atentar a la propia vida y sin embargo el filósofo debe querer seguir a cualquiera que muere? ¿Y qué, Cebes? ¿Ni tú ni Simias habéis oído hablar nunca de esta cuestión a vuestro amigo Filolao? Jamás, respondió Cebes. Se explicó claramente sobre este punto. Yo, replicó Sócrates, no sé más que lo que he oído decir, y no os ocultaré lo que he sabido, así como así no puede darse una ocupación más conveniente para un hombre que va a partir bien pronto de este mundo, que la de examinar y tratar de conocer a fondo este mismo viaje y descubrir la opinión sobre el que tengamos formada. ¿En qué mejor cosa podemos emplearnos hasta la puesta de sol? ¿En qué se fundan, Sócrates, dijo Cebes, los que afirman que no es permitido suicidarse? He oído decir a Filolao cuando estaba con nosotros y a otros muchos que esto era malo, pero nada he oído que me satisfaga sobre este punto. Cobra ánimo, dijo Sócrates, porque hoy vas a ser más afortunado, pero te sorprenderás al ver que el vivir es para todos los hombres una necesidad absoluta e invariable, y hasta para aquellos mismos a quienes vendría mejor la muerte que la vida, y tendrás también por cosa extraña que no sea permitido a aquellos para quienes la muerte es preferible a la vida, procurarse a sí mismos este bien, y que estén obligados a esperar otro libertador. Entonces Cebes, sonriendo, se dijo, a la manera de su país: Zeus lo sabe. Esta opinión puede parecer irracional, repuso Sócrates, pero no es porque carezca de fundamento, ni quiero alegar aquí la máxima enseñada en los misterios de que nosotros estamos en este mundo, cada uno como en su puesto, y que nos está prohibido abandonarle sin permiso. Esta máxima es demasiado elevada y no es fácil penetrar todo lo que ella encierra, pero he aquí otra más accesible que me parece incontestable, y es que los dioses tienen cuidado de nosotros y que los hombres pertenecen a los dioses. ¿No es esto una verdad? Muy cierto, dijo Cebes. Tú mismo, repuso Sócrates, si uno de tus esclavos se suicidase sin tu orden, ¿no montarías en cólera contra él y no le castigarías rigurosamente si pudieras? Sí, sin duda. Por la misma razón, dijo Sócrates, es justo sostener que no hay razón para suicidarse y que es preciso que Dios nos envíe una orden formal para morir como la que me envía a mí en este día. Lo que dices me parece probable, dijo Cebes, pero decías al mismo tiempo que el filósofo se presta gustoso a la muerte, y esto me parece extraño. Si es cierto que los dioses cuidan de los hombres y que los hombres pertenecen a los dioses, ¿por qué? ¿Cómo pueden los filósofos desear no existir, poniéndose fuera de la tutela de los dioses y abandonar una vida sometida al cuidado de los mejores gobernadores del mundo? Esto no me parece de manera alguna racional. ¿Crees que serán más capaces de gobernarse cuando se vean libres del cuidado de los dioses? Comprendo que un mentecato pueda pensar que es preciso huir de su amo a cualquier precio, porque no comprende que siempre conviene estar al lado de lo que es bueno y no perderlo de vista, y por tanto si huye, lo hará sin razón. Pero un hombre sabio debe desear permanecer siempre bajo la dependencia de quien es mejor que él,
de donde infiero, Sócrates, todo lo contrario de lo que tú decías, y pienso que a los sabios aflige la muerte y que a los mentecatos les regocija. Sócrates manifestó cierta complacencia al notar la sutileza de Cebes, y dirigiéndose a nosotros nos dijo: Cebes siempre encuentra objeciones y no se fija mucho en lo que dice. Pero, dijo entonces Simias, yo encuentro alguna razón en lo que dice Cebes. En efecto, ¿qué pretenden los sabios al huir de dueños mucho mejores que ellos y al privarse voluntariamente de su auxilio? Y a ti es a quien dirige este razonamiento, Cebes. Te echa en cara que te separas de nosotros voluntariamente y que abandonas a los dioses que, según tu mismo parecer, son tan buenos amos. Tenéis razón, dijo Sócrates, y veo que ya queréis obligarme a que me defienda aquí, como me he defendido en el tribunal. Es preciso, pues, satisfaceros y procurar que esta apología tenga mejor resultado respecto de vosotros que el que tuvo la primera respecto de los jueces. En verdad, Simias y Cebes, si no creyese encontrar en el otro mundo dioses tan buenos y tan sabios, y hombres mejores que los que dejo en este, sería un necio si no me manifestara pesaroso de morir. Pero sabed que espero reunirme ahí con hombres justos. Puedo quizás hacerme ilusiones respecto de esto, pero en cuanto a encontrar allí dioses que son muy buenos dueños, yo le aseguro que en cuanto pueden asegurarse cosas de esta naturaleza, he aquí por qué no estoy tan afligido en estos momentos, esperando que haya algo reservado para los hombres después de esta vida, y que según la antigua máxima, los buenos serán tratados mejor que los malos. ¿Pero qué, Sócrates?, replicó Simias, ¿será posible que nos abandones sin hacernos partícipes de esas convicciones de tu alma? Me parece que está bien, nos es a todo común, y si nos convences de tu verdad, tu apología estará hecha. Eso es lo que pienso, y eso es lo que voy a hacer, pero antes veamos lo que Critón quiere decirnos. Me parece que desde hace rato intenta hablarnos. No es más, dijo Critón, sino que el hombre que debe darte el veneno no ha cesado de decirme largo rato que se te advierta que hables poco, porque dice que el hablar mucho acalora y que no hay cosa más opuesta para que produzca el efecto del veneno, por lo que es preciso dar 2 y 3 tomas cuando se está muy acalorado. Déjame que hable, respondió Sócrates, y que prepare la cicuta como si hubiera necesidad de 2 tomas o de 3 si fuese necesario. Ya sabía yo que darías esta respuesta, dijo Critón, pero él no desiste de sus advertencias. Déjalo que le diga, repuso Sócrates. Ya es tiempo de que explique delante de ustedes, que son mis mejores jueces, las razones que tengo para probar que un hombre que se ha consagrado toda su vida a la filosofía debe morir con mucho valor y con la firme esperanza de que gozará después de la muerte bienes infinitos, y voy a darles la prueba. Los hombres ignoran que los verdaderos filósofos no trabajan durante su vida, sino para prepararse a la muerte, y siendo esto así, sería ridículo que después de haber proseguido sin tregua este único fin, recelasen y temiesen cuando se les presenta la muerte. En este momento, Simias, echándose a reír, dijo Sócrates: Por Zeus, tú me has hecho reír, a pesar de la poca gana que tengo de hacerlo en estos momentos, porque estoy seguro de que si hubiera aquí un público que te escuchara, los más no dejarían de decir que hablas muy bien de los filósofos. Nuestros tebanos, sobre todo, consentirían gustosos en que todos los filósofos aprendieran también a morir, que positivamente se murieran, y dirían que saben bien que esto es precisamente lo que se merecen. Dirían verdad, Simias, repuso Sócrates, salvo un punto que ignoran, y es por qué razón los filósofos desean morir, y por qué son dignos de la muerte. Pero dejemos a los tebanos y hablemos de nosotros. ¿La muerte es alguna cosa? Sí, sin duda, respondió Simias. ¿No es, repuso Sócrates, la separación del alma y el cuerpo, de manera que el cuerpo queda solo de un lado y el alma sola de otro lado? ¿No es esto lo que llamamos muerte? Lo es, dijo Simias. Vamos a ver, mi querido amigo, si piensas como yo, porque de este principio sacaremos magníficos datos para resolver el problema que nos ocupa. ¿Te parece digno de un filósofo buscar lo que se llama el placer, como por ejemplo el de comer y beber?
No, Sócrates. ¿Y los placeres del amor? De ninguna manera. Y respecto de todos los demás placeres que afectan el cuerpo, ¿crees tú que deba buscarlos y apetecerlos, por ejemplo, trajes hermosos, calzados elegantes y todos los demás adornos del cuerpo? ¿Crees tú que debe estimarlos o despreciarlos siempre que la necesidad no lo fuerce a servirse de ellos? Me parece, dijo Simias, que un verdadero filósofo no puede menos que despreciarlos. ¿Te parece entonces, repuso Sócrates, que todos los cuidados de un filósofo no tienen por objeto el cuerpo, y que por el contrario, procura separarse de él cuando lo es posible, para ocuparse solo en su alma? Seguramente. Así pues, entre todas estas cosas que acabo de hablar, replicó Sócrates, es evidente que lo propio y peculiar del filósofo es trabajar más particularmente que los demás hombres en desprender su alma del comercio del cuerpo. Evidentemente, dijo Simias, y sin embargo la mayor parte de los hombres se figuran que el que no tiene placer en esta clase de cosas y no las aprovecha, no sabe verdaderamente vivir, y creen que el que no disfruta de los placeres del cuerpo está bien cercano a la muerte. Es verdad, Sócrates. ¿Y qué diremos de la adquisición de la ciencia? El cuerpo es o no obstáculo cuando se le asocia a esta indagación. Voy a explicarme por medio de un ejemplo. La vista y el oído. ¿Llevan consigo alguna especie de certidumbre o tienen razón los poetas cuando en sus cantos nos dicen sin cesar que realmente ni oímos ni vemos? Porque si estos dos sentidos no son seguros ni verdaderos, los demás lo serán mucho menos, porque son más débiles. ¿No lo creen como yo? Sí, sin duda, dijo Simias. Cuando encuentra entonces el alma la verdad, porque mientras la busca con el cuerpo, vemos claramente que este cuerpo la engaña y la induce al error. ¿No es por medio del razonamiento como el alma descubre la verdad? ¿No es por medio del razonamiento como el alma descubre la verdad? ¿Y no razona mejor que nunca cuando no se ve turbada por la vista, ni por el oído, ni por el dolor, ni por el placer, y cuando encerrada en sí misma abandona el cuerpo, sin mantener con él relación alguna en cuanto esto es posible, fijándose en el objeto de sus indagaciones para conocerlo? ¿Y no es entonces cuando el alma del filósofo desprecia el cuerpo y huye de él y hace esfuerzos para encerrarse en sí misma? ¿Qué diremos ahora de ciertas cosas, como la justicia, por ejemplo? ¿Diremos que es algo o que no es nada? Diremos que es alguna cosa seguramente. ¿Y no podremos decir otro tanto del bien y de lo bello? ¿Por qué has visto tú estos objetos con tus ojos? ¿Los has visto? ¿Existe algún otro sentido corporal por el que hayas percibido alguna vez estos objetos de que estamos hablando, como la magnitud, la salud, la fuerza, en una palabra la esencia de todas las cosas, es decir, aquello que ellas son en sí mismas? ¿Es por medio del cuerpo como se conoce la realidad de estas cosas? ¿O es cierto que cualquiera de nosotros que quiera examinar con el pensamiento lo más profundamente que sea posible lo que intente saber sin mediación del cuerpo, se aproximará más al objeto y llegará a conocerlo mejor? Y lo hará con mayor exactitud al que examine cada cosa con solo el pensamiento, sin tratar de auxiliar su meditación con la vista ni sostener su razonamiento con ningún otro sentido corporal, o el que sirviéndose del pensamiento sin más intente descubrir la esencia pura y verdadera de las cosas sin el intermedio de los ojos ni de los oídos, desprendido, por decirlo así, del cuerpo por entero, que no hace más que turbar el alma e impedir que encuentre la verdad siempre que con él tiene la mejor relación. Si alguien puede llegar a conocer la esencia de las cosas, ¿no será el que te acabo de describir? Tienes razón, Sócrates, y hablas admirablemente. De este principio, continuó Sócrates, no se sigue necesariamente que los verdaderos filósofos deben pensar y discurrir para sí de esta manera. La razón no tiene más que un camino que seguir en sus indagaciones. Mientras tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma esté sumida en esta corrupción, jamás poseeremos el objeto de nuestros deseos, es decir, la verdad. En efecto,
El cuerpo nos opone 1000 obstáculos por la necesidad en que estamos de alimentarle, y con esto las enfermedades que sobrevienen, se turban nuestras indagaciones, por otra parte nos llena de amores, de deseos, de temores, de 1000 quimeras y de toda clase de necesidades, de manera que nada hay más cierto que lo que se dice ordinariamente, que el cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría. No mames, el cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría, porque ¿de dónde nacen las guerras, las sediciones y los combates? Del cuerpo con todas sus pasiones. En efecto, todas las guerras no proceden sino del ansia de amontonar riquezas, y nos vemos obligados a amontonarlas a causa del cuerpo, para servir como esclavos a sus necesidades. He aquí por qué no tenemos tiempo para pensar en la filosofía, y el mayor de nuestros males consiste en que en el acto de tener tiempo y ponernos a meditar, de repente interviene el cuerpo en nuestras indagaciones, nos embaraza, nos turba y no nos deja discernir la verdad. No mames, cabrón, no mames. Por eso es que el filósofo, a pesar de no tener un iPod, o a pesar de no tener un auto último modelo, realmente no lo necesita. Está demostrado que si queremos saber verdaderamente alguna cosa, es preciso que abandonemos el cuerpo y que el alma sola examine los objetos que quiere conocer. Solo entonces gozamos de la sabiduría de que nos mostramos tan celosos, es decir, después de la muerte y no durante la vida. La razón misma lo dicta, porque si es imposible conocer nada en su pureza mientras que vivimos con el cuerpo, es preciso que suceda una de dos cosas: o que se nos conozca nunca o que no se conozca nunca la verdad, o que se le conozca después de la muerte, porque entonces el alma, libre de esta carga, se pertenecerá a sí misma, pero mientras estemos en esta vida no nos aproximaremos a la verdad, sino en razón de nuestro alejamiento del cuerpo, renunciando a todo comercio con él y cediendo solo a la necesidad, no permitiendo que nos inficcione con su corrupción natural y conservándonos puros de todas estas manchas hasta que Dios mismo venga a libertarnos. Entonces, libres de la locura del cuerpo, conversaremos, así lo espero, con hombres que gozarán la misma libertad, y conoceremos por nosotros mismos la esencia pura de las cosas, porque quizá la verdad solo en esto consiste, y no es permitido alcanzar esta pureza al que no es a sí mismo puro. He aquí, mi querido Simias, lo que me parece deben pensar los verdaderos filósofos, y el lenguaje que deben usar entre sí. Si esto es así, mi querido Simias, si estás de acuerdo conmigo, todo hombre que llegue a verse en la situación en la que yo me hallo, tiene un gran motivo para esperar que allá, mejor que en otra parte, poseerá lo que con tanto trabajo buscamos en este mundo, de suerte que este viaje que se me ha impuesto me llena de una dulce esperanza y hará el mismo efecto sobre todo hombre que se persuada que su alma está preparada, es decir, purificada para conocer la verdad. Y bien, purificar el alma no es, como antes decíamos, separarla del cuerpo y acostumbrarla a encerrarse y recogerse en sí misma, renunciando al comercio con aquel cuanto sea posible, y viviendo sea en esta vida, sea en la otra, sola y desprendida del cuerpo como quien se desprende de una cadena. Y a esta libertad y a esta separación del alma y del cuerpo, ¿no es a lo que llamamos muerte? Y los verdaderos filósofos no son los únicos que verdaderamente trabajan para conseguir este fin. ¿No constituye esta separación y esta libertad toda su ocupación? ¿No sería una cosa ridícula, como dije al principio, que después de haber gastado un hombre toda su vida en prepararse para la muerte, se indignase y se aterrase al ver que la muerte llega? ¿No sería verdaderamente ridículo? No pinches mames, cabrón. Es cierto, por consiguiente, Simias, que los verdaderos filósofos se ejercitan para la muerte, y que ésta no les parece de ninguna manera terrible. Piénsalo tú mismo, si desprecian su cuerpo y desean vivir con su alma sola, ¿no es el mayor absurdo que cuando llega este momento tengan miedo, se aflijan y no marchen gustosos allí donde esperan obtener los bienes, porque han suspirado durante toda su vida,
y que son la sabiduría y el verse libres del cuerpo, objeto de su desprecio? ¿Qué? Muchos hombres, por haber perdido sus amigos, sus esposas, sus hijas, han bajado voluntariamente al Hades, conducidos por la única esperanza de volver a ver a los que han perdido y vivir con ellos. Y un hombre que ama verdaderamente la sabiduría y que tiene la firme esperanza de encontrarla en el Hades, sentirá la muerte y no hará lleno de placer aquellos lugares donde gozará de lo que tanto ama. Ah, mi querido Simias, hay que creer que irá con el mayor placer si es verdaderamente un filósofo, porque estará firmemente persuadido de que en ninguna parte fuera del Hades encontrará esta sabiduría pura que busca. Siendo esto así, ¿no sería una extravagancia, como dije antes, que un hombre de estas condiciones temiera la muerte? Por Zeus sí lo sería, respondió Simias. Por consiguiente, siempre que veas a un hombre estremecerse y retroceder cuando está a punto de morir, es una prueba segura de que tal hombre ama no a la sabiduría, sino a su cuerpo, y con el cuerpo los honores, las riquezas, o ambas cosas a la vez. No mames, no pinches mames, cabrón. Así pues, lo que se llama fortaleza no conviene particularmente a los filósofos, y la templanza, que sólo en el hombre es conocida por los más de los hombres, esta virtud que consiste en no ser esclavo de sus deseos, sino en hacerse superior a ellos y en vivir con moderación, esa es la templanza. No ser esclavo de tus deseos, sino en hacerte superior a ellos y vivir con moderación. No conviene particularmente a los que desprecian el cuerpo y viven entregados a la filosofía, porque si quieres examinar la fortaleza y la templanza de los demás, encontrarás que son ridículas. Sabes que todos los hombres creen que la muerte es uno de sus mayores males. Así que cuando estos hombres que se llaman fuertes sufren la muerte con algún valor, no la sufren sino por temor a un mal mayor. Por consiguiente, los hombres son fuertes a causa del miedo, excepto los filósofos. ¿Y no es una cosa ridícula que un hombre sea valiente por timidez? Y entre esos mismos hombres que se dicen moderados o templados, lo son por intemperancia, y aunque parezca esto imposible a primera vista, es el resultado de esa templanza loca y ridícula, porque renuncian a un placer que desean, y a los que están sometidos llaman en verdad intemperancia al ser dominado por las pasiones, pero al mismo tiempo ellos no vencen ciertos placeres sino en interés de otras pasiones a las que están sometidos y que los subyugan, y esto se parece a lo que decía antes, que son templados y moderados por intemperancia. Mi querido Simias, no hay que equivocarse, no se camina hacia la virtud cambiando placeres por placeres, tristezas por tristezas, temores por temores, y haciendo lo mismo que los que cambian una moneda. La sabiduría es la única moneda de buena ley, y por ella es preciso cambiar todas las demás cosas. Con ella se compra todo y se tiene todo. Fortaleza, templanza, justicia. En una palabra, la virtud no es verdadera